William Henry McCarthy, conocido también como Billy el Niño, fue el pistolero más famoso del lejano oeste. A pesar de todo lo que hizo, algunas personas lo llegaron a reconocer como un héroe. Llegó a matar hasta 21 hombres. Desde muy pequeño empezó su aventura y hoy, en este canal, vamos a contar su historia. La familia de Billy, por parte de madre, provenía de Irlanda. Como muchas de las familias pobres de la época, salieron en busca de una mejor vida al oeste de los Estados Unidos. En 1870, Billy se trasladó con su madre Catherine y su hermano a Wichita, Kansas, donde montaron su propia lavandería y recibirían huéspedes en su casa. En el año 1873, Catherine era viuda y se unió con otro hombre el cual se llevaba bastante bien con los niños. Tiempo después, a Catherine le diagnosticaron tuberculosis y decidieron mudarse a Silver City, en Nuevo México. Finalmente, la tuberculosis acabó con su vida y el padrastro de Billy abandonó a los dos niños dejándolos a su suerte. Fue a partir de ahí cuando Billy tuvo que apañárselas como sea para sobrevivir. Se llegó a meter en bastantes líos, incluso se unió a una banda juvenil de delincuentes. Lo llegaron a arrestar por robar en una lavandería. Ahí empezó a hacerse famoso y salir en los periódicos. También fue la primera vez que llegó a fugarse de la cárcel. Al día siguiente, el sheriff se acercó a la celda y vio que el chico había escapado, dirigiéndose a Arizona. Billy era todo un superviviente. Iba de un lado para otro, aprovechando de todo lo que él disponía. En ese periodo de tiempo aprendió a jugar a las cartas, a robar caballos y a usar el revólver. A sus 15 años disparó a un hombre en defensa propia, mientras salía de un salón. Era de noche y Billy salía por la puerta, cuando de repente fue acosado por Winley, un herrero, que era bastante alcohólico y le gustaba meterse con los débiles para divertirse. Esa noche pensó que meterse con el chico sería divertido para él y sus amigos, hasta que al final Billy, acorralado, apretó el gatillo. Billy no tenía la culpa, había matado a ese hombre en defensa propia, pero por si acaso pensó en marcharse de allí. Pasaron varios años en los que no se supo nada de él. Cuando apareció, sabía hablar español y su carácter era más duro. No era como los forajidos a los que todos conocemos. No era el típico que atracaba bancos ni asaltaba trenes. Lo único es que era conocido como un asesino, aunque siempre tenía un motivo para matar a alguien. En 1878, Billy tenía 20 años y se trasladó a Lincoln, Nuevo México. Un día intentó robar un caballo que había en un establo. Billy pensó que no había nadie, cuando el dueño, John Tunstall, lo descubrió y lo apuntó con un arma. Pero no lo llegó a matar, le pareció que sería un buen peón para su rancho. Al conocer la habilidad que tenía Billy con el revólver, no dudó en contratarlo. Llegaron a un acuerdo de que no le denunciaría si a cambio aceptaba trabajar para él. Gracias a Tunstall, Billy dejó a un lado su vida de delincuente. Este llegó a convertirse en su gran amigo, hasta que un día, sin querer, Billy se vio envuelto en una guerra con el objetivo de vengar a su amigo Tunstall. Tunstall era un hombre honrado, pero a pesar de eso, había gente que quería acabar con él. Un grupo de rancheros y oficiales de la ley corruptos controlaban el condado de Lincoln, los cuales se hacían llamar la Casa. John Tunstall era nuevo en el condado, también era británico, y la Casa no trataba bien a los nuevos, en especial a los británicos. Tunstall era protestante y tuvo una disputa con los que eran católicos. Estas diferencias acabarían metiendo a Tunstall en un problema. La mañana del 18 de febrero de 1878 acabarían con la vida de Tunstall. A partir de ese día, Billy pasó de ser Billy el vaquero al famosísimo forajido Billy el Niño. Ese día, Billy junto a otra persona acompañaba a Tunstall a llevar unos caballos a Lincoln, cuando un grupo de conocidos forajidos, bajo la orden del sheriff, les cortaban el paso. La casa tenía la confianza del sheriff Brady, que lo controlaban a su antojo. Presentaron un cargo el cual era falso contra Tunstall, y así arrestarlo. Pero el sheriff no tenía la intención de llevárselo con vida. Tunstall no pensó que llegarían a dispararle. Fue cuando se acercó un poco más. La bala atravesó su pecho y cayó de su caballo. El sheriff junto al grupo de forajidos se fueron y dejaron el cadáver ahí. En ese momento, Billy había perdido a su único amigo,
y apoyo que tenía. Así que Billy, invadido por la rabia, decidió vengar su muerte. Billy juró sobre la tumba de Tunstall de que acabaría con los responsables de su muerte. Los trabajadores de Tunstall, junto a Billy, formaron su propia banda para vengar su muerte y se hacían llamar los Reguladores. A las 3 semanas de morir, la banda encontró a 2 de los responsables y aprovecharon que estos estuvieron cabalgando todo el día para pillarlos descansando junto a los caballos, y cuando estaban ocultos el grupo salió y Billy con su revólver y el resto de reguladores les dispararon. También mataron a uno de los reguladores, en el que no confiaban. A la gente del pueblo le caía bien, incluso cuando los periódicos hablaban mal de él, tachándolo de asesino. El 1 de abril de 1878, Billy junto a los reguladores estaban desayunando en la tienda Tunstall, cuando apareció de casualidad el sheriff. Lo vieron, cogieron sus rifles y escondidos en un muro de la casa, le dispararon a unos 50 metros. Llegaron a acabar con el sheriff y sus hombres. A raíz de ese suceso, se emitió una orden de arresto contra Billy, y cuando había algún muerto, decían que había sido la pistola de Billy el niño. Aunque Billy no tuviera que ver con los demás tiroteos, siempre lo culpaban. Esto no paró con la guerra de la casa, sino que siguió a más. Alexander McSween era un abogado que estaba de parte de los reguladores, y los cobijó en su propia casa junto a su familia, hasta que pronto se enteraron de su escondite. Algunos hombres de la casa estuvieron fuera esperando a que salieran. La mujer de McSween y sus hijos consiguieron salir. Al caer la noche, terminaron incendiando el escondite. La opción era escapar. Billy y algunos otros sobrevivieron. En cambio, otros como McSween murieron. Billy salió por la puerta trasera, con 2 pistolas en cada mano, y pegando tiros sin parar. Las balas pasaban cerca de Billy, pero ninguna le dio. Esa noche, Billy sería el gran forajido de Nuevo México. Ese acontecimiento pasó a llamarse como la masacre. Con el fin de terminar con el conflicto en Lincoln, el recién nombrado gobernador de Nuevo México, Lew Wallace, ofreció amnistía para todos los supervivientes de la guerra de Lincoln. En el caso de Billy, este quedaría obligado a testificar en otros juicios por asesinato, que estaban pendientes de ser realizados. Billy aceptó, pero el gobernador faltó a su palabra y lo arrestó. Billy, sin embargo, logró huir y encontrar cobijo en el desierto. Pat Garrett había ganado un año antes las elecciones para sheriff de Lincoln, lo cual, unido a su cargo de marshal del territorio concedido por el gobernador Wallace y ante las presiones del Ring o Santa Fe, el agente de la ley inició la persecución de Billy, por el que se le ofreció una recompensa de $500. El grupo de Garrett capturó a Billy en diciembre de 1880, en la localidad de Stinking Springs, siendo juzgado y condenado a muerte en Lincoln. En espera de la ejecución, el 9 de abril de 1881, Billy volvió a fugarse de la cárcel, esta vez matando a sus 2 guardias. Garrett y sus ayudantes cercaron a Billy en las proximidades de Fort Sumner, dándole muerte el 14 de julio de 1881. Garrett le quiso dar muerte en su propia casa, pero no estaba solo, sino acompañado de su mujer, Paulita Maxwell, de rasgos mexicanos. Después de un encuentro apasionado, Billy tuvo hambre y decidió bajar a por algo de comer. Billy, al escuchar ruidos en la casa, dijo en español: ¿Quién es? Volvió a preguntar lo mismo. Garrett reconoció su voz y le disparó en la oscuridad. Billy murió a los 21 años. A partir de su muerte, comenzó su leyenda. Se llegaron a escribir muchos libros y se rodaron películas sobre la vida del niño. Incluso hay algunos rumores que dicen que en realidad Billy no murió aquella noche, sino que consiguió librarse y vivir sus años en secreto.